¿Sabías que desde las constelaciones sistémicas la exclusión ocurre cuando alguien que pertenecía a un sistema laboral, de amistad, de pareja, familiar también, esta persona puede ser negada, olvidada y juzgada? Y lo que parece que todo sigue igual, el sistema, ¿también se puede romper? Decodificators, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperando que este octubre ya sea de lo mejor para cada uno y cada una de ustedes. Soy la doctora MC. Estamos en Decodificate MC. Les damos la cordial bienvenida. Y fíjense que este es un gran tema porque va mucho con la energía de este mes, va mucho del episodio pasado de qué pasa con las exclusiones, cómo se manifiestan en el cuerpo. Hoy también vamos a hablar de los dientes y antes que nada, pues básicamente en esta ocasión vamos a hablar sobre el precio invisible de la exclusión y el poder de mirar con compasión lo que el sistema decidió olvidar. Algo muy importante, porque cuando hay exclusión hay deudas energéticas por parte de quien excluye. Quien excluye parecería que da poder, pero en realidad el que excluye también se queda atrapado. Y tarde o temprano esas deudas energéticas se van a manifestar. Vamos a hablar todo de hoy. O sea, es el karma. Así que si ustedes se han sentido que fueron excluidos de un trabajo, de un grupo de amistades, de la familia, y que no se explican por qué pasó eso, pues hay que dar vuelta, hay que resignificar esas situaciones, ver que pues los que excluyen cargan con muchísimas heridas que no han podido resolver, que no han podido mirar, sobre todo que cargan con muchos vacíos existenciales, vacíos del alma, y también cuestiones transgeneracionales importantes que no han podido resolver. Y por eso toman la decisión de decir, es que tú no sigues mi mismo dinámica, no sigues mi misma manera de pensar, pues te voy a sacar del grupo. Eso puede pasar, sí. Pero vamos, es un capítulo sumamente interesante el día de hoy. Antes que nada, pues ya saben, Decodificators, vamos a agradecerles, llegando a 41 países, a los Decodificators en Rumania, Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido, Bahamas, Dinamarca, Bangladesh, Países Bajos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, España, Puerto Rico, Australia, Portugal. Ya nos escuchan en Lisboa. Es un país tan bonito y tuve la oportunidad de estar en Lisboa. En verdad, muchísimas gracias de Codificators en Lisboa. Tienen una gran ciudad. Muchísimas gracias y un gran país. También a Decodificators en Nigeria, Brasil, Costa Rica, Rusia, Eslovenia, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Honduras, Tailandia, República Dominicana, Irlanda, Cuba y Nicaragua. Y Decodificators nacionales, ya saben, estamos prácticamente llegando a todos los estados. Y vamos a dar inicio. ¿Qué pasa con las exclusiones? Que va mucho con el episodio pasado. Las exclusiones en un sistema, y perdón, mis brackets ya me los quitan en unos meses. Va todo muy bien, me he portado muy bien, soy muy buena paciente. ¿Y qué pasa con la exclusión en un sistema? Piensen que en todas las instituciones, en familias, en lo que todos se llaman grupos, somos sistemas, estamos todos conectados en un sistema. Muchas veces habemos personas que dimos lo mejor de sí para esos sistemas, pero fuimos desplazadas, ignoradas y borradas del mapa. Así pasa. Y energéticamente, ¿qué pasa con estas exclusiones? Recuerden que en el episodio de las películas, un ejemplo muy clásico es Coco y Encanto, estas grandes películas. Yo les sugiero, si pueden verlas otra vez, las van a poder ver desde otro punto de vista.
y también la del Panda Rojo. Son películas muy bonitas. Cada sistema tiene un flujo. Entonces, cuando pasa que alguien, líder, y que dice, y que ve amenazante a un miembro que quizá no piensa de su misma manera, pero ese grupo, ese individuo viene a darle cierta energía diferente a ese sistema, muchas veces ese individuo, esa oveja negra, esa persona innovadora, esa persona disruptiva que viene a cambiar el flujo, pero para bien, pero todos los del sistema lo ven como amenaza, pues ese sistema decide bloquear y excluir a ese miembro. Pero fíjense que ese es dentro de ese sistema energético, ese flujo cambia y se bloquea. Entonces, tarde o temprano ese sistema tan bloqueado y tan cerrado va a buscar su propio equilibrio. Fíjense que la maravilla de cómo funcionan los sistemas. Entonces, normalmente las exclusiones se hacen sin conciencia. No se justifican porque no son correctas, pero se hacen sin conciencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quien excluyó tarde o temprano lo van a excluir, o quienes excluyeron tarde o temprano los van a excluir de ese sistema. Porque recuerden que una exclusión, quien da esa exclusión, el que excluye no es poder, es algo que hacen sin conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que como sistemas, los que excluyen también tienen sus propios sistemas familiares, laborales, de pareja, de amistades. ¿Y qué creen? Que como ellos excluyeron, también los van a excluir. Entonces, ¿qué pasa? El que excluye, fíjense, tarde o temprano, en el fondo teme ser excluido. Lo que se juzga afuera refleja algo que no se ha integrado dentro de esa persona. Por eso buscan controlar la realidad de lo que no pueden aceptar. ¿Y qué pasa cuando se excluyen? El alma del sistema tarde o temprano va a pedir una reparación. La vida confronta al excluyente con la historia que se negó, a veces a través de enfermedades, de crisis y de pérdidas simbólicas, hasta que se puede decir que el que excluye también se desconecta del amor. O sea, el amor no romántico, del amor de lo que significa la vida también. Y normalmente los que excluyen, también todo lo que saben que hicieron, lo guardan en silencio. Pero fíjense, los sistemas son tan sabios que tarde o temprano, otra vez, los que excluyeron, los excluyen. Fíjense que desde el punto de vista de la decodificación dental, los dientes también hablan de exclusión. Los incisivos anteriores, que son ya recuerden que ahí está toda la información, reflejan la identidad y el sentido de pertenencia. Cuando nos sentimos rechazados, esa zona puede mostrarlo en manera de fracturas, tensiones o desgaste. Los caninos, que son los dientes, los picudos, ya saben que son el 13, 23, 33 y 43, representan la lucha y la defensa. Cuando excluimos o somos excluidos, perdemos fuerza, mordemos con miedo o dejamos de defender lo que amamos. Y los molares que sostienen la estructura también nos hablan del legado. En el sistema, si el sistema se rompe, los molares también lo sienten. Así que la boca también se convierte en un mapa de memoria emocional. Cada diente va a guardar un eco del lugar que creemos merecer en el sistema. Ya les platicamos al inicio de este episodio de las deudas energéticas. Esas deudas energéticas es la manera en que el sistema busca equilibrar lo que pasó cuando hubo una exclusión que fue fuerte. Tengo que hablar de mi caso. Cada acción va a dejar una huella energética. Cuando se rompe un equilibrio por injusticia, exclusión o abuso de poder, se genera una deuda energética. Y aunque el tiempo pase, esa deuda busca resolverse hasta que alguien la ve, la reconoce o la repara. Así que las deudas energéticas van a surgir cuando se toma algo, poder, reconocimiento, un puesto laboral, un espacio y también energía, sin conciencia ni gratitud.
ya como vimos, estas deudas energéticas se originan por traición, exclusión, manipulación, injusticia o deshonestidad. No se pagan con dinero, sino con experiencias espejo. ¿Qué va a pasar? Que los que excluyen van a tener pérdidas, estancamiento, soledad o repetición de lo no resuelto. El sistema siempre va a buscar equilibrar y lo no reconocido vuelve como aprendizaje hasta que el alma entiende la acción. Sí, por eso al inicio de este episodio les comenté que si ustedes, y ahorita fíjense que en redes sociales he estado observando mucho esta parte de muchas personas están sin empleo o muchas están diciendo es que a mí me sacaron por esto, fue algo injusto, me tenían a mí que dar un puesto de trabajo y se lo dieron a alguien más. O en la familia, ¿no? Es que a mí no me pareció esto y mi familia ya no me habla, los tíos se separaron de nosotros, mis primos tampoco me hablan, o las amigas, los amigos, que también lo que hemos estado hablando en la parte de sororidad, hay amistades que dicen, no, es que tú no obedeces a la amiga líder y tú te sales porque o estás más delgada o eres diferente. ¿O qué crees si ya tuviste tú una especialidad más, un posgrado más y a la líder no le gustó? Eso a mí me pasó. O sea, todo esto a mí me ha pasado. Por eso es un storytelling de cosas reales y cómo se han resuelto. Y al último, les voy a comentar algo que me estaba acordando en la mañana cuando yo estaba ya viniendo aquí a grabar con CS Talento, que búsquenlos, está en redes sociales. Si ustedes quieren grabar podcast, lo que sea, CS Talento les da mucho apoyo, les da buenos paquetes y búsquenlos. Entonces me estaba acordando de una anécdota que me había olvidado, pero se las voy a contar al final, que va mucho de la anécdota que yo les comenté en el episodio de sororidad, de estas, lo que yo viví en la secundaria. Ahorita les voy a contar hasta el último. Entonces, creo que es necesario, porque yo sé que mi caso no fue el único. Lo reitero, mi salida en esa universidad después de casi 20 años de laborar en esa universidad fue de quejas de sus compañeros. Ya saben, fue dirección, fueron como 4 coordinadores y la adjunta que estaba conmigo en radiología. Y yo ya me he enterado de sucesos que han pasado en esa institución universitaria. Lo lamento mucho por esa institución. No va a dejar de ser mi alma mater, pero son cosas que la institución no entendió y sé que mi salida no fue única, de una salida injusta, ¿no? Muchas salidas injustas pasan en los medios laborales, pero hay cosas energéticas que no podemos nosotros controlar y que hay que estar, si ustedes van a emprender un negocio, su despacho, lo que necesitan como directores y como líderes, chequen la propia preparación y aparte cómo energéticamente sí hay un reflejo. Así que fíjense que en este caso, ¿qué pasa con la dirección? En mi caso, que sabía muy bien lo que estaba pasando con sus allegados, con sus mandos medios, con la adjunta que me pusieron, y sé que la pusieron a propósito, básicamente, y que pensé que pues, era mi amistad. Y recuerden que los jefes no son amigos ni amigas. Básicamente yo viví una traición por parte de esta persona y energéticamente, fíjense que tarde o temprano, en este caso que yo lo voy a poner como traidor, traidora, queda fuera de la corriente vital del sistema. Suele vivir rupturas sucesivas, pérdida de aliados y aislamiento profesional. Y la lección pendiente para esta persona: no hay poder verdadero si se obtiene a costa del otro. Después voy a seguir con los mandos que me pusieron en una de las materias, que decían que era, ay, amiga, y ya saben, no hay amigos en los trabajos, acuérdense. Pero esta persona se dedicaba a robar mis ideas, a tergiversar ideas, a tergiversar hechos, a sacar cosas fuera de contexto para su beneficio.
Sé que no fui a la única persona que sacó también a otras coordinadoras, o sea, todo un personaje. Fíjense que cuando alguien toma lo ajeno, ya sea energía, conocimiento, mérito o proyecto, y cuando toman algo de esto sin permiso, el universo le quita lo que más valora, la credibilidad. Las consecuencias son proyectos que no prosperan, reconocimiento efímero o desgaste emocional y hasta de salud. Entonces, la lección en este caso, nada florece desde la mentira. La que cooperó con la exclusión, ya ustedes si recuerdan el episodio de esta temporada de acoso laboral, también alguien cooperó en la exclusión con esta persona. Quien suma al juicio o al silencio por medio de perder su lugar, carga con una deuda de culpa inconsciente. Suele experimentar ansiedad, falta de dirección o sentir que ya no encaja en ningún grupo. Y la lección, hay que ser leal a lo que es cierto y no al miedo. La adjunta que me pusieron ahí, por la que me sacaron, que me hizo todo el megadrama, ya saben, ¿no? Ese básicamente se quedó en mi lugar, se benefició de un daño ajeno. Cuando alguien se aprovecha del sufrimiento o exclusión del otro, el sistema le quita el beneficio obtenido. Lo que se ganó injustamente se disuelve, como el prestigio, estabilidad o vínculos. Y la lección en este caso, nada que se toma desde el abuso permanece. Así que si ustedes, voy a continuar. Y fíjense que yo ya les había dicho que en cierto momento a mí ya la dirección me había dicho que rectoría ya me estaba a mí visualizando como la próxima directora de esa facultad. Personas externas, grandes casas de líderes de opinión me decían, doctora, ya te vemos a ti como la próxima directora. Bueno, no fui directora de esa facultad, pero soy directora de mi proyecto, de mi emprendimiento y estoy muy feliz. Pero ¿qué pasa cuando la persona que se quedó en ese lugar, que teóricamente a mí me pertenecía, fíjense, en los sistemas siempre hay quien hereda la energía pendiente. Esta persona que está en ese lugar tiene una energía pendiente. Si un alma joven o nueva asume ese rol, carga sin saberlo la culpa o exclusión anterior. La consecuencia, va a repetir errores ajenos o vive rechazo sin entender por qué. Y la lección, cuando el sistema repara, los nuevos pueden ser libres. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con ese grupo de amigas que nos excluyeron o amigos que excluyeron? ¿Qué pasa con esas familias que excluyeron? Y finalmente todos son sistemas. Cuando una institución, un sistema margina, humilla o deshonra a quienes aportaron valor, genera un campo de deuda energética. Porque fíjense que todos los sistemas tienen alma, las instituciones, las empresas tienen alma. Es maravilloso cómo de las constelaciones todo tiene un significado. Cuando pasan este tipo de exclusiones injustas, que yo no soy la única que pasó por eso, ya me había enterado de también otra coordinadora de ortodoncia, de otros casos. Sí. Fíjense que, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las deudas y las consecuencias energéticas para todas estas empresas y sistemas? Hay una pérdida de vocación y prestigio. Alumnos y profesores ya no sienten orgullo ni conexión emocional. Hay fugas de energía como baja inscripción, mala reputación, conflictos internos y desmotivación. Repetición de crisis, directivos que fracasan, proyectos que no prosperan y rotación constante. Cierre de caminos. Cuando el alma de una institución se corrompe o de un sistema se corrompe, la vida se retira poco a poco. Así que fíjense que algo muy, muy importante para estas instituciones, para las empresas, fíjense que algo que yo me he dado cuenta, que en este caso las empresas, las universidades, pues no nos forman, sí nos dan una cuestión académica. Podemos sentirnos muy orgullosos, orgullosas de pertenecer a estas instituciones académicas. Como yo les comenté anteriormente, mi error
fue idealizar demasiado a mi alma mater. Siento que no debe haberlo hecho ya con el paso de los años. Yo estaba mega posicionada, me sigo sintiendo orgullosa, no voy a decir que no. Sí, pero finalmente me di cuenta que le tengo que agradecer todas las herramientas que me ha dado para poder llegar con ustedes a compartir todo este conocimiento, las herramientas que me dieron, pero no nada más esta universidad, otras universidades, la Salle, la Anáhuac, la Ibero, eh, mi preparatoria, el Simón Bolívar, han sido parte de mi cuestión académica, pero algo que las universidades no nos dan son los valores. Y sobre todo creo que eso es muy importante. Los valores, hay una cuestión subjetiva, ¿no? Para mí lo que es un valor, para ti a lo mejor no es, pero yo creo que hay valores, sí hay valores universales, como es el respeto, muchísimas cosas, la justicia, decir la verdad. Y fíjense que lamentablemente, pues yo me he enterado ya de cosas, de cómo está mi alma mater y pues están buscando a exalumnos para que traigan más matrícula, han bajado la matrícula, pero pues son cosas que ellos mismos se buscaron. Y sé que no es la única institución, por eso sí es importante y algo que yo siempre les he dicho, la energía del líder del proyecto, la energía del líder de la empresa, el del director, sí es importante. Hay que estar sumamente preparados en capacitaciones continuas y como siempre, eh, sí les tengo que comentar algo que, ¿se acuerdan algo que les comenté? Que cómo si y no me acordaba de eso. Lo que les comenté de la secundaria. Estas ex compañeras de secundaria que me hicieron la vida de cuadros, aún a pesar del duelo tan fuerte que yo estaba viviendo por la pérdida de mi hermanita menor. Y hicieron lo que quisieron, ¿eh? No nada más en la escuela, sino también yo vivía, en verdad, esta persona. Y fíjense que años después en el Facebook me manda invitación y yo la rechazo. Dije, ay, no, yo no quiero tener nada que ver con ella. La rechazo. Una amiga en común después me escribe, oye, fíjate que tal persona quiere hablar contigo. Y yo a esta amiga, que pues sí, le tenía mucho cariño, pues dije, ok, está bien. Sí acepté su invitación y la verdad yo con muchísimo temor, muchísima escepticismo, dije a ver qué me va a decir, pero pues yo ya estaba, ya teníamos ya como 30 y tantos años, 40 yo creo, casi 40 años. La acepto y me manda mensaje, me pregunta que cómo estaba mi familia. Y yo, bueno, bien, no, o sea, yo una plática muy X. Y fíjense que solita me empieza a preguntar que cómo me había ido, le digo que muy bien y no sé qué. Y solita, fíjense después de cuántos años, me dice, oye, quiero pedirte disculpas por todo lo que te hice en la secundaria. Y yo me quedé así como de, wow, nunca me esperé pues esas palabras por parte de ella, a pesar de que habíamos sido muy amigas en cierto momento. Y pues mi reacción fue decirle, mira, estábamos en la secundaria, eran otras circunstancias, pero pues ella me platicó que pues sí había tenido cuestiones familiares de pareja muy difíciles. Posiblemente todo eso que le pasó le sirvió para darse cuenta posiblemente no nada más conmigo se portó así, probablemente con otras personas, no lo sé. Estoy yo asumiendo algo que a lo mejor nada más fue conmigo, pero no creo. O sea, no también me voy a poner yo en el centro de yo nada más. No, o sea, finalmente a mí no es mi punto de vista juzgar a las personas. A todos nos pasan cosas fuertes, cosas que nos sirven para evolucionar y transformarnos, para resignificar. Y me sorprendieron mucho sus palabras. Le dije, sí, no te preocupes. Su alma descansó posiblemente. Yo ya había pasado otras cosas. Finalmente fue un tema que ya después yo entendí que todas esas compañeras de secundaria
Seguramente sus cuestiones familiares no eran fáciles para portarse así de buleadoras y cosas así. Pues bueno, se perdieron una gran amistad como la mía con el paso de los años. Afortunadamente sigo contando con mis amigas de la primaria, amigas de la prepa, que son dos, tres amigas de la prepa nada más. Y yo ya he sido muy selectiva con mis amistades. Y yo sé que muchas mujeres y a lo mejor también hombres de codificators de más de 50 años, nuestro círculo de amistades se va reduciendo. Buscamos amistades que nos den paz, que nos ayuden, que no nos juzguen, que nos escuchen, sobre todo que no tengan envidia, ¿no? Eso es algo bien importante, sobre todo entre mujeres. Y fíjense, y yo ya estaba pensando, dije, finalmente eso es un buen ejemplo de cómo los sistemas se equilibran. Tarde o temprano sí van a buscar ese equilibrio en los sistemas, deudas energéticas. Por eso siempre lo que decía el doctor Ernesto Estragués, hay que portarse bien, hay que portarnos bien. No hay que adquirirse deudas que no nos corresponden. Hay que hacer las cosas bien. Recuerdo las palabras que yo le dije a la directora en la, en la oficina de recursos humanos, cuando me dijo que me iba a extrañar. O sea, yo así como de, ay, le moví la cabeza y yo le dije, doctora, es que las cosas no se hacen así. Le digo, y me sorprende mucho que usted muy bien sabía las cosas que su propia gente me estaba haciendo. Pero la realidad es que yo ya no buscaba estar en esa institución. O sea, yo ya estaba cansada también. Yo lo único que quería es que la institución, que la WIC hiciera las cosas bien, que me dieran lo que tenían que darme de liquidación y se acabó. O sea, y sí, afortunadamente pasó así. Estuve yo en esa oficina 20 minutos. Mi hermano me acompañó, mi contador y mi abogado estaban allá a distancia y finalmente finiquité, le di las gracias y me fui y no me he parado otra vez. Y no por, no, no, no. Simplemente de esa institución me debe. Más bien ellos me deben a mí. Así que si ustedes están pasando por situaciones similares a la que yo pasé, de que lo sacaron injustamente, que si un compañero de trabajo, compañera, la ascendieron y a pesar de que se llevaba muy bien con los directores, que no tenía su capacidad, ¿saben qué? Algo que yo aprendí, no hay que buscar validación externa. Siempre hay que estar manejando nuestra autogestión, lo que nosotros valemos, lo que estamos dispuestos a dar. Y si van a cumplir sueños, que sean sus propios sueños, no los de otras personas. Por eso les he comentado, emprender después de los 50 años sí es posible. Así que, en verdad, no hay necesidad de buscar validaciones afuera. Ustedes síganse autogestionando, síganse nutriendo de lo que comen, mediten, capacítense, lo que a ustedes les dé paz, los que les dé conocimiento. Y recuerden que el conocimiento es poder. Y tengan mucha oportunidad con todos estos cursos en línea y demás. Así que no se preocupen, pasen eso sí, que esas exclusiones sean justas. Si es necesario, buscan abogados, contadores que los ayuden, que las ayuden. Para eso están ellos también, para ayudarnos. Busquen que si son liquidaciones, despedidas, que sean lo justo y de por ley, que sea bajo la ley. Eso es bien importante. Y olvídense. Muchas veces pensamos que se nos viene el mundo encima. Yo lo viví. Y finalmente, en mi caso, gracias a que yo estaba como estudiante de ese diplomado en biodescodificación y terapias holísticas, con ayuda de mi amiga Adi y de otras personas, mi hermano, mi familia, Vicente, Roberto, Susi, o sea, amigas que estaban ahí conmigo, amigos también, Alfredo, ya saben toda mi historia. Alberto también, 2 Albertos. Siempre hay quien nos va a apoyar. Y en verdad, muchas veces lo que vemos como una decisión injusta nos abre las puertas para muchas cosas. Se aumenta la creatividad, son dueños de su tiempo. En verdad que vivir como emprendedores es diferente. Y yo lo agradezco muchísimo porque gracias a esa exclusión
todo esto de Codifícate MC se logró, se creó. Y en verdad yo estoy muy, muy feliz porque soy dueña de mi tiempo, dueña de mis decisiones y esto está creciendo y tanto está creciendo que les tenemos una gran noticia. 6 de noviembre, 7 de la noche, iniciamos con nuestro primer curso de decodificación dental. Vamos a estar en Zoom. Esténse pendiente en redes sociales, en Instagram. Y tenemos ese gran privilegio. 6 de noviembre, nuestro primer curso de decodificación dental y muchas otras sorpresas más adelante y para el próximo año. Así que recuerden que el equilibrio se restaura cuando alguien decide mirar sin odio, pero con claridad. Tu voz, tu enseñanza y tu obra son la reparación viva del sistema que no supo sostenerte. Y por eso la vida ahora te abre espacios donde tu energía puede florecer sin interferencias. Así que, en mi caso personal, todo esto me enseñó a mirar desde otro lugar, a reconocer a los que fueron excluidos antes que yo y a honrar mi voz sin necesidad de repetir la herida. Así que muchísimas gracias. Hay que agradecer decisiones así. Muchísimas gracias, Decodificators. Y recuerden que en Decodifícate MC nos interesa que sanen desde la raíz y que todo este conocimiento llegue a muchísimas más conciencias. Y también llegamos a otra ciudad en Rumania. No recuerdo el nombre, pero en verdad estoy sumamente agradecida con ustedes, Decodificators, de que este proyecto sigue adelante. Muchísimas gracias. Recuerden que si este material, todo este episodio, le puede resultar útil a alguien que esté pasando por algo similar o que tiene miedo de tomar ese paso, compártenlo, denle like, nos ayudarían mucho para que todo el algoritmo ayude a que este episodio, estas palabras, lleguen a las personas correctas en estos 41 países y a todo México. Muchísimas gracias, Decodificators, y nos vemos pronto.